encuentras tú? Bien, hello everybody. Es que no tengo tu ánimo. ¿Por qué no? Sí, Porque no me dejas iniciar, entonces tú entras con todo el Dale, power. listo. ¡Wow! Ah, ya, bueno. Hoy, en este capítulo, está más feliz. Así que un aplauso para mi querido esposo. Bien, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Súper bien. Es que no me gusta decir hello everybody. ¿Por qué Porque no me identifica. Con ese pronombre no me identifica. Ya. Con el everybody no te identificas. No con el hello. Ah, bien. Bien, sí, interesante, ¿ah? Sí. Qué cuático eso. Como podría ser en otro idioma. Bon día o... Ya no te Bon identificas con el día o inglés. chao. Buen tema. O, Chao. como sí, algo Boa así. tarde. Algo así. Presados. Boa tarde, presados. Sí. O bon pomerillo, algo más internacional. Algo más internacional. Nada, mentira. ¿Cómo están el día de hoy, querida iglesia, querida comunidad? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están los hermanos del Facebook? Sí, ¿cómo están todos? ¿cómo Esperamos se que encuentran? muy Muy bien. bien. Esperamos Bienvenidos a un nuevo capítulo Que este podcast del día de hoy. te tome bien. Espero que el día de hoy te esté llegando este podcast en un buen momento. O en un mal momento. Sí, o que lo estés importante viendo. Si es estás viendo que- almorzando o comiendo. No. Sí, o sea, por el horario que se publica, no. Pero Cenando. puede ser que una persona lo vea el otro día, almorzando, o tomando desayuno, Sí, o tomando Te once, queremos ¿por qué no? comentar algo súper importante, que puedes ver todos los episodios de este hermoso, genial y maravilloso podcast en YouTube. ¿Cómo? YouTube. ¿Cómo se llama? En YouTube, sí. ¿Me ayudas? Busca como Fortaleza Radio y TV y así puedes encontrar este podcast y también el podcast y muchos más y, muchos otros más, programas. Otros programas. Pero sigue son- este podcast, dale like que y son de comparte. completa identificación para tu vida. Según Así tú. que, nada. Según tú, ¿Qué no sí. lo van a hacer? Pero bienvenidos a este ver. nuevo podcast. Más que nuevo podcast, es como un nuevo capítulo. Sí, no, bueno, esto es un nuevo podcast, en verdad. Porque el formato de podcast, según yo comprendo, se refiere al... bueno, es un formato, en verdad. Bueno, sí, pero te damos la bienvenida. Te damos la Ya bienvenida. vamos a comenzar con un tema. Pero si tú vas a ser el DJ, debes comportarte como un DJ. Sí, exacto. Ahí. Ya. Bienvenidos a un nuevo tema del día de hoy. Hola, amiguitos. ¿Cómo están, chiquilines? ¿Todo Hola, bien? chiquilines. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Religiosidad. En las iglesias. En la vida. Un tema En interesante. la familia. Es un tema En interesante. tu casa. ¿ah? Y A en ver, tus porque hijos. Y en los hijos de tus El hijos. concepto religiosidad está muy... Ya, pero ¿qué es religiosidad? Bueno, religiosidad es alguien que... Bueno, Es religioso. No. Religioso, sí. Pero religioso es alguien qué que religiosa. se deja guiar por una fe, que tiene doctrinas y dogmas. Ya, ¿qué es doctrina? Bueno, si no quiero empezar a andar en eso. Así lo sé, pero... a lo que No voy es que tiene porque doctrina porque como me quiero muchas meter en ese- iglesias. no quiero No, meterme en mentira. ese tema porque si no... No, nos podemos- mentira. Puede ser que en algún ¿Por qué lado le no tienes nos quieran. tanto miedo a la crítica? No tengo miedo a la Jesús crítica. no quería agradarle a todo el mundo. Pero a lo que voy es que ya, Él es una vino persona, a hablar de la ya, verdad. pero a lo que me refiero es que el tema una persona religiosa es alguien que tiene fe, la cual tiene doctrinas y dogmas por la cual se deja llevar. Es Ya, decir, ok. tú, yo, Gama que está atrás de las cámaras, Avi que está en los controles. Si somos personas religiosas, si creemos en Cristo, creemos en una seguidilla de ideas en las cuales nosotros no transamos y son importantes para nuestra fe. Mira, Eh, también una definición práctica. Práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Sí, bueno, y aquí voy con esto. Nosotros, en perspectiva, si somos personas religiosas, Oh, wow. Qué Si so- revelación. todos Qué nosotros, revelación más todos nosotros grande. somos personas religiosas, porque también existe una idea errada de la religiosidad, porque lo unen mucho con el legalismo. Y ¿Qué es legalismo? legalismo es alguien que se deja llevar netamente por la ley. Los cristianos legalistas, ley. legalistas, ¿Qué sí. ley? La ley de Moisés mayoritariamente. Ah, bien. La ley de Tenemos que Moisés, aclarar. mayoritariamente. ¿Cuál es la ley de Moisés?
No, lo que está en Levítico, Deuteronomio, está en el ¿Seguro? Pentateuco, sí. Seguro, ya, bien. Entonces, ¿tú sabías eso? Obvio, yo lo No sé todo. sabes. Yo tengo una sensación de que no lo sabías. No, sí lo Ah, sabía. ya, bien. Obviamente. Yo te creo. Amiga, te creo. Cree y verás la gloria de Dios. Amiga, yo te creo todo. Pero lo que voy con esto es que al final sí somos personas religiosas. Lo que muchos no son personas legalistas. Yo me considero religioso, más no legalista. Ok. Entonces, muchos cristianos son legalistas, son extremadamente legalistas y tienen esa necesidad de cumplir la ley al pie de la letra, que en cierto modo, de forma inicial parte de una idea piadosa, Ujú. que termina siendo llevada mayoritariamente a un plano más que como piadoso, llega siendo un plano casi confrontacional, juzgador, en un plano Ya. más haciendo que la persona llegue a sentirse en un plano moral distinto al de quizás el hermano que está recién llegando o el hermano con el que no concuerdan algunas ideas. A ver, Claro. ¿por qué es importante saber esto? Porque al mucha iglesia, al mucha gente ser legalista, llega al punto, por ejemplo, decirte, no, esta persona no es seguidor de Cristo porque no Come usa... cerdo. Sí, porque no, no sé, porque no usa terno y corbata. Tú eres medio seguidor de Cristo. No eres seguidor de Cristo porque esa hermana usa pantalón y no falda. ¿Me Ya. explico? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué te, ¿A qué voy con esto? ¿Por qué te expresas tanto con las manos? Porque si no, a mí me gusta expresarme con las manos. Pero una persona que no ha logrado comprender el Evangelio completamente llega a ese punto porque necesita llevarse por obras, por cosas. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Claro. Cuando uno está leyendo, cuando uno lee a Pablo, uno se da cuenta que una de las cartas que envía, no recuerdo bien si fue a los Corintios o a Colosenses, no recuerdo bien, pero en la carta les dice que nosotros somos salvos no por obras, sino que por fe y por gracia. ¿Me explico? Que Sí, termina sí te uno explicas, queriendo no te preocupes. queriendo tener una... Bueno, aquí voy con este tema básicamente, es que la religiosidad primero hay que separarla del legalismo. Porque mucha iglesia es legalista. Y yo creo genuinamente que nace a raíz de un punto de no tener ¿Te gusta este tema, creo? Es que lo he estudiado. Sí, porque no Y- me dejas hablar. Ya, es que No, pero puedo termina. aportar más. Humildemente desde mi Oh, posición. claro. A ver, ¿qué es doctrina? A ver qué toco más. A ver, pero ¿quién está haciendo la pregunta? Ya. Pero, No, está ok, bien, está bien. termina el punto. Bien. Termina el punto. Bueno, pero básicamente es eso, de que el asunto de nosotros querer ser extremadamente llevados por nuestra obra también nos hace, hasta cierto modo, darnos un punto o una perspectiva en la que la gente que cree genuinamente eso se siente casi como un juez, por decirlo de alguna forma, del resto. Y un peso en el poder decir, tú no eres tan cristiano como yo, tú no eres cristiano Bueno, por esto, porque yo tú no haces esto, creo no haces esto. que hoy en día, hoy en día, Que nace de es- una buena intención. No, sí, todo, claro. Todo El nace de mundo una está lleno de buenas intenciones. Sí, claro. Y el mundo siempre está lleno de buenas intenciones. Hay gente que hace cosas malas en nombre del De una amor buena- o de las buenas intenciones. Sí, claro. Entonces, al final, claro, nada nace según las personas de una mala intención. Yo creo que hoy en día, bueno, hay un montón de iglesias, hay un montón de cristianos que creen en distintas cosas, que tienen los límites corridos, otros no. Como por ejemplo, hay iglesias que son extremadamente legalistas y hay iglesias en donde si tú no entras con una falda no puedes entrar, o si tú no entras con un terno, que a un amigo le pasó cuando, no sé, hace un tiempo atrás. Harto tiempo. Él fue a una iglesia y iba con jeans que estaban rotos y no lo dejaron entrar porque no Claro. iba con terno. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El alma de esa persona? Como que esa persona escuche palabra y que podría haber sido que justo el Señor, no sé, llamara a mi amigo ese día y no sé, cambiara su vida, pero no lo dejaron entrar. Yo creo que en ese punto hay muchos, ya sea en Chile, en el mundo, en Latinoamérica, como tú quieras llamarlo, hay muchos tipos de iglesias, pero en realidad, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Como Claro.
Bueno, no sé si han escuchado ese término como, no, este hermano es muy religioso. Sí. Sí, bien. Yo, Y avala hay más a una gente- persona legalista mayoritariamente porque... Hay gente eh, que corre sus límites sí. Tanto... tanto que a Al- lo que es bueno o lo que es realmente como lo que Dios te manda a hacer, lo llaman religiosidad. Yo fui amigo de una persona una temporada. Como la cual, embriagarte, por ejemplo. claro, que yo le dije, ¿sabes qué? O sea, no, embriagarte que es yo le- algo malo, porque yo dije algo bueno le llaman. Sí, sí, En sí. fin. Bueno, pero a lo que voy es que yo tenía un amigo en una temporada, el cual me... Estábamos conversando y yo lo confronté con un área. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya, pero ese amigo, ¿era cristiano o sí, no era cristiano. Ya, ok. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que... porque estaba hablando, me dijo algunas cosas a mí. Yo le dije, pero ¿por qué tú me dices esto? Si tú haces esto, esto y esto está mal. Qué feo. Y esto está mal. Y tú me estás hablando a mí por esto, que esto creo que no es Que tan... no es nada. Claro, sí. Es y una mentira blanca. Sí, sí, sí. Y puede ser que en su momento, igual con mi inmadurez, lo usé casi como un comodín, también puede ser. Sí, obvio. Pero, Eso hiciste. pero también le dije esto, lo confronté con la área, que que eran un tema que ya lo habíamos conversado antes. Sí, pero me dijo, tú ¿sabes qué? hiciste algo incorrecto. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú eres religioso. Y yo dije, pero, Oh my gosh. amigo, si está mal hacer eso directamente también. Ya, pero si no cuentas la historia no vamos No, a no la voy a entender si contar porque es un realmente tema- eres religioso. No, porque me dijo que esto igual es un tema al que se va a entrar y que mucha iglesia, a mi sorpresa, está todavía a favor. Y me dijo, le dije, mira, tú me dices que yo no soy cristiano por esto, pero tú tienes fotos mostrando, no sé, mostrando que estás haciendo algo tan simple como sacar, no sé, el dedo al medio, que de forma completamente vulgar lo hacía para Claro, mostrar tampoco algo. da testimonio del Señor, ¿no? Es Sí. como que tampoco... Subes videos, no sé, pues tomando alcohol deliberadamente, en círculos que no sé, están fumando, haciendo esto, y nada me asegura a mí que tú no eres uno más de ellos. Entonces me dijo, no, sabes que tú eres religioso porque tú no puedes aguantar que yo esté en eso. Y yo me pensé y dije, pero si una persona que es seguidor de Cristo le gustaría meterse en esos círculos sabiendo que, Lo que no hay nada que pasa- agrada al Señor ahí y sabiendo que se está exponiendo a todo eso, ¿seré yo un religioso Mira, por eso? Lo que pasa es que la gente, las personas quieren tener el dominio propio suficiente para que eso no les afecte. Bueno, Pasa, en muchos casos pasa Bueno. eso. No, pero en realidad, o sea, como si tú te expones a esas cosas, después, más que primero no estás dando testimonio porque en realidad es como ¿acaso quieres demostrar que eres el único cristiano que está en esa fiesta? Como no es necesario, no edifica tu vida, no aumenta tu fe. No, o sea, en realidad no es necesario exponerte a eso. y es, en cierto modo, yo tenía razón. Después, con el tiempo, esa persona se alejó de los caminos del Señor. Por tu y- culpa, por tu y- religiosidad. Y yo le dije que después de Ríete un poco, Jesús te ama. un tiempo después, le dije que me parecía triste que se haya alejado. Inicialmente, porque aunque nosotros éramos amigos, yo le guardaba un gran cariño también, pues muy alto cariño. Y me daba pena, me daba genuina pena. Y no volvió nunca más a los caminos del Señor. Y creo que que esos actos que él hacía eran un primer paso, y que esos límites que él había corrido eran un primer paso para alejarse de Dios directamente. Porque también los límites son importantes. Y yo creo que cuando uno empieza a cruzar cercos, que son cercos que han estado toda la vida puestos, y que lo empieza a cruzar de a poco, de a poco y de a poco, terminan generando eso, que una persona llegue al punto de decir, lo que es malo es bueno para mí, y lo que es bueno en realidad es malo. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cercanía a Dios, todo lo que tenga que ver con acercarse a Cristo, termina siendo algo como malo, pues decir, no, es que soy religioso. Yo no quiero ser un religioso, yo soy un cristiano que no hace esto. O yo soy un cristiano que no hace esto otro. O yo soy un cristiano que hace esto. Corriendo los límites hasta tal punto que termina degenerando que tu fe sea destruida internamente. Porque corriste muchos límites. Sin embargo, creo que la definición
yo creo que las iglesias todas tienen que trabajar en estas definiciones, porque cuando se tiene una definición clara sobre un tema tan importante como puede ser esto, como la religiosidad o el legalismo, también los cristianos de la congregación logran generar una madurez en la fe, pero también comprendiendo que tienen que tener ellos mismos límites que no corrompan esa misma fe. Entonces, a mi parecer es súper importante eso, y creo que hoy día mucho se ha degenerado mucho eso, porque también hoy día tenemos estos títulos de no, esta es una iglesia para los que no quieren iglesia. Hermano, si la iglesia la iglesia. se constituyó, y la iglesia no se constituyó en el siglo XX, en el siglo XVIII, no, se constituyó cuando en Hechos, los primeros cristianos ya armaban una iglesia, una congregación, un lado donde estar. Es que eso, bueno, no sé, no tengo, yo lo he escuchado como más como rumores, por así decirlo, como, Sí. pero no sé en realidad quiénes son los pastores o quiénes están a cargo, pero como iglesia para los que no quieren ir a una iglesia, como o es mucho marketing o me estás hablando en serio, como en realidad Sí, claro. la Biblia establece el modelo de iglesia. No Lo que pasa es que hoy en día la gente, que me llama mucho la atención porque, como, claro, en nombre de buscar nuevos creyentes o buscar a cristianos que estaban perdidos, pasa muchos límites. Sí, claro. O trabaja tan bien en su marketing, o no sé cómo llamarlo, pero en realidad como que hace cosas que Dios prohíbe o en realidad que solamente no son bíblicas, como Claro. un montón de cosas. Bueno, hoy en día, y quizás nos vamos a ir a otro punto, pero hoy en día yo creo que voy a tener cuidado con lo que voy a decir, pero yo lo creo, que hoy en día la gente muchas veces pone quizás a los líderes o pastores en un pedestal que no deben estar solamente por querer hacerlo, o porque en nombre de la honra, por ejemplo, que es algo como, yo sí creo que hay que amar a los pastores, hay que respetarlos, debes cuidarlos, yo sí lo creo, pero yo no creo que un pastor debe estar como en un pedestal aquí arriba en donde sea intocable, porque en realidad eso tampoco es bíblico. La Biblia dice constantemente, el que quiera ser primero tiene que servirle Claro. al resto. ¿Y qué es servirle al resto? ¿Y qué es servirle al resto? Servirle al resto es lo que significa, no tiene más vuelta en realidad. O sea, suena una locura, pero no tiene estar más vuelta. disponible para Estar disponible siempre. y el que quiera ser líder primero tiene que estar Llegues así. no, tiene que estar conforme a su oveja. Quiero decir, si se te ha designado un grupo para que tú trates con ellos, para que trates con el corazón de ellos, entonces va a pasarte que esa gente te va a hablar tarde en un momento porque está deprimida y siento una pero también la iglesia te ha puesto a ti en un punto en donde tú tienes que servirle al resto y cumpliendo también con tu trabajo afuera, cumpliendo también con tu vida diaria, con tu labor de familia, cumpliendo con todo eso. Además tienes que cumplir con servirle a gente que no conozcas tanto. Sí, mira, Porque por si te ejemplo, ha puesto primero, tienes que servirle al resto, que fue lo que hizo Jesús. Primeramente Jesús llega, él no vino a ser servido, vino a eso, servir. vino y se planta Ya, como el es rey que de reyes. Yo podría decir muchas cosas en ese punto. Porque yo conocí hace poco una definición Bien. que no conocía en las iglesias. Y he visto, últimamente en redes sociales me ha salido un montón sobre ser escudero. Uf, Mira, tema controversial ese, ¿eh? tema controversial. Porque ahí se abre a un montón de congregaciones que más que... Pero, mira, sin fin de atacar, ni decir nombres, ni nada por el estilo, solamente hablando como dos personas que estamos hablando, yo encuentro que para mí es como, no sé cómo decirlo, como que no es innecesario. Yo entiendo que creo que los escuderos son los que están como detrás de los pastores. Ya, como, claro, y también como asintiendo, ¿no? El como- fin de escudero en algunas congregaciones es no como solo que no se le olvide la Biblia, que no se le solo olvide llevar las cosas, sino que también tiene que ver con el hecho de proteger, un de poco interceder, de creo. interceder durante la predicación, pero además estar constantemente presente. Casi también porque el escudero está y el pastor dice,
y tal, y el escudero decir amén y fuego, pastor, no sé, lo que diga cada ok. escudero. ¿Me Tú eres explico? un escudero. Por decirlo de alguna forma. Es lo que- Claro, no, sí, yo entiendo, pero yo creo que en ese punto yo lo entiendo, o sea, es súper bueno el poder quizás apoyar en la predicación sobre eso. Ahora hay extremos siempre en todos lados, que es como, no, pero si en realidad si a ti te nace decir amén, no necesitas de no sé, porque te designen decir amén, sino que el Señor debe moverte a decir amén. O sea, existen todas esas posturas, ¿ok? Y las entiendo. Pero a lo que yo voy es que en el caso de escuderos que yo he visto, porque no he visto otros, me hago cargo solamente por lo que yo he visto, es como, claro, los que te están llevando las cosas o te están acompañando o te están ayudando como, no sé, al predicador o al pastor, están ayudándolo como a las distintas labores, pero yo creo que eso, utilizado en el corazón incorrecto, es súper peligroso, porque Sí. alimenta tu ego. Claro, sí. Y también comprendiendo, porque no me calza, por ejemplo, que una iglesia pequeña tenga el pastor dos escuderos. Me calza, por ejemplo, o dos escuderos, porque es una iglesia que el pastor puede hacer cosas también, quiero decir. No es alguien que no tenga manos, no es alguien que no tenga... O sea, a eso voy yo. Ahora, entiendo que la gente, entiendo eso de que le preparen las cosas ante el pastor, de que le pongan su tecito, el Sí, agua, o le sea, lleven- y eso, por ejemplo, en nuestra iglesia, eso se hace con todos los hermanos que van a predicar. Sí. Como, no sé, hermanos, ¿dónde estaban sus apuntes? O hermano, ¿dónde Sí, quiere claro, té, quiere agua? O sea, que el predicador también suba y tenga también las menores preocupaciones posibles. Solo entregar el mensaje, haber estado antes, ¿me explico? No tener como esas preocupaciones de, ay, además tengo que subir al altar, porque en algunas congregaciones el altar pesa 50 kilos, pues, y el hermano no se lo puede solo, pues lógico. claro, no. No, pero es que ya luego das la diferencia entre un servidor y un escudero. A lo que yo voy es que, claro, está mal utilizado cuando lo haces para alimentar tu ego o porque Sí. tú lo necesitas porque no lo puedes hacer solo. O sea, en realidad, como si es como por eso que no lo puedes hacer solo, o sea, yo creo que sí lo puedes hacer solo. Ahora, si es en el caso, bueno, en nuestra iglesia se dio un caso. Bueno, no sé si llamarle escudero, pero sí el pastor como que tiene un ayudante, Sí. que es un chico de 13 años. Que en realidad el pastor lo que quería ayudarle era como que sus hermanos sirven en distintas En áreas distintas de la áreas. iglesia y sus papás también. Entonces como que el niño medio andaba buscando ¿En qué servir? en qué servir y el pastor le dijo, bueno, acompáñame, como que sé mi escudero. Claro. No, pero le dije como, acompáñame. acompáñame. Y claro, y el pastor también lo presentó delante de la iglesia para que los hermanos lo respetaran también en el sentido de que él está sirviendo en un área y claro, hay veces que hay hermanos que ven que alguien es menor que ellos y los mandan o no los tratan bien, entonces claro, en ese punto fue necesario. Y eso es otro punto también, que hay mucha gente que no respeta como La autoridad. autoridad porque ellos son mayores. Sí, claro, y es curioso eso porque también, también mucho de esa necesidad viene a raíz de que, a ver, el pastor siempre, bueno, el pastor es mi papá, pero él siempre se queda después de los cultos hablando con la gente, todo lo demás, pero hay algunos momentos en específico que él necesita estar solo para leer, para poder un poco aprenderse más del sermón y lo entiendo porque yo cuando me tocaba predicar y viene gente y entra y sale todo el Distrae. tiempo, es una distracción, y una distracción fuerte antes de la Totalmente. predicación. Entonces, no solo una distracción, sino que a veces entran con tópicos a la oficina que no solo son distractores para tu mente, sino que además son estresantes. Te entran con problemas estresantes de solucionar, con conflictos y puede sonar como, no, pero es que el pastor siempre tiene que estar. Y es cierto, el pastor siempre tiene que estar, pero hay momentos Donde hay que respetar donde hay un que poco. respetar que él esté solamente, solo, y que esté solo, porque no va a estar solo todo, va a estar igual solo 30 minutos nomás, solo 30, y después él va a estar afuera con los hermanos compartiendo, hablando. Claro, o en el modelo de iglesia que nosotros tenemos es así. Bueno, volviendo al tema de la religiosidad y el legalismo, yo tengo historias con respecto a eso. Bien, cuéntame una. Yo, durante toda mi vida, nunca probé el cerdo. ¿El qué? El cerdo.
El cerdo. La carne entendí del el cerdo. cigarro. No. No entendí el cigarro. No, la carne de cerdo. Ah, y el cerdo. La carne de cerdo nunca. Bueno, eso es bien legalista. Sí, pero espera, porque luego esto venía a raíz que mi mamá tampoco nunca comió cerdo, Ya. porque mi abuelo no dejaba que la familia comiera cerdo. Ahora, Sí. mi mamá fue la única de todos que se quedó más con eso. Entonces, yo nunca había comido cerdo porque yo pensaba que era un pecado. Y en realidad solamente me decían, ¿por qué no comes cerdo? Y yo, no, por temas de religión. Era súper chica, no tenía idea cómo decir... ¿Cómo explicarle a alguien? Cómo decirle a alguien como en realidad en mi Alguien igual casa... te va a preguntar, pues, ¿por qué no? Claro, y yo así como, no, por temas de religión o como ahorita no, mi mamá me decía que el cerdo era un animal inmundo. Ya. Y una vez estábamos, bueno, creo que en la casa, y estaba mi papá. Y mi Sí. papá dijo como, yo le dije, papá, ¿cierto que mi mamá nunca, como mi papá en realidad no seguía esas instrucciones? Así que él comía cerdo igual. Pero me dijo, sí, ellas nunca probaron el cerdo. Pero, como mi abuela sí lo probaba a escondidas de mi abuelo. Claro. Entonces, al final, era como que, claro, en ese caso sí mi abuelo era legalista como en el sentido de como es un pecado comer cerdo, pero en realidad como que ponías comer cerdo al mismo nivel de, no sé, la mentira, como que en realidad como que estaba tan mal visto que nunca lo probé. Pero también lo otro que no se comía, y bueno, yo no lo como no solo porque... Pero porque Bueno, no luego me gusta. luego lo único que me gusta es la malaya. Que si alguien No sé me cómo quiere, se llamará en otros países, pero no acá se sé, llama no malaya. sé malaya, pero no sé ni siquiera qué parte del cerdo es. Es como es como el interior, creo, no sé. ¿En serio? Sí, no tengo idea. Ay, yo como y ni siquiera sé qué estoy comiendo. Bueno, pero me gusta con limón. Es Eso. buena, sí, muy buena. Con limón. Pero en realidad, como que luego solo lo probé y ya, como... Pero, por ejemplo, ya aquí igual otro tema controversial, pero no sé qué opina la gente. No sé. Hay gente que no los dejaban ver películas como de magia Bien. porque era pecado. Yo tengo una Sí. amiga que nunca vio ninguna película de nada porque estaba mal. Entonces, cada vez que yo le hablo de cierta película, no tiene idea de lo que estoy hablando. Claro, sí, nosotros tenemos una Entonces- amiga que tú le hablas sobre Peter Pan. ¿Peter Pan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo nunca vi. No sé, yo solo conozco el pan. Claro. Y al Peter que vende pan en la esquina. Pero no. Claro. A lo que... Y, por ejemplo, mi mamá trataba de ser legalista sin decir que era legalista. Porque, por ejemplo, o no sé si a esto le podemos llamar legalismo, pero bueno. A mí me gusta la saga de Harry Potter. Y hay gente que va a decir, no, eso es magia, bla, 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 bla. No, yo conversé con mi pastor y me dijo que no era pecado. Bueno, en fin, otras cosas. No me gusta por la magia, ¿ok? Y mi mamá me dijo, cuando yo, bueno, hace poco nosotros fuimos de viaje y fuimos a Universal. Y en Universal Sí. está el castillo de De Harry Potter. En realidad más me impactaba a mí como estar en el lugar donde se mostraba en la película. Y yo le dije a mi mamá, mamá, me vi toda la saga, nunca me la había visto. Y mi mamá, hija, ¿por qué hiciste eso? Eso es del diablo. ¿Por qué si yo nunca te lo dejé hacer en la casa? Y yo, ¿cómo que nunca? ¿Cómo que tenía prohibido eso si nunca me dijiste que no podía ver películas? Como, no tenía idea que yo tenía Sí. prohibido eso. Y en parte Y yo sé son- que a muchos les ha pasado. Sí, son posturas también de la iglesia. Quiero decir, lo mismo pasa con los tatuajes. Que la Claro. iglesia dicen... y O yo voy a decir también, piercing. voy a decir mi postura también. Aquí mi tatuaje. Yo voy a decir Es mi postura invisible. también. Yo no tengo problema con eso. Por ejemplo, la directora Abby tiene un tatuaje y yo la saludo como si fuera una persona normal. Aunque no es normal, porque tiene un tatuaje que, No. que además incita a la división de países. Ah. No, pero no, No, yo por ejemplo no tengo problema mentira. con eso. Mi postura es, no solo no estoy en contra de los tatuajes, me gustan en cierto modo, en cierto punto me gustan. Y creo que, Hijo del diablo. en cierto modo son bonitos y me gustan. Y
creo que es algo importante, no solo porque la gente se lo plantea, pero no, yo no lo veo como un pecado, por ejemplo. Para mí alguien que se haga un tatuaje no es pecador. Muchas iglesias sí, porque también en la Biblia hay un verso que dice, no, te tatuará, pero O tiene un sea, contexto completamente. Y también dentro del mismo capítulo dice que no pasará Yo- navaja por tu rostro, o sea, no te cortarás la La barba. verdad, yo prefiero no arriesgarme. Imagínate, ¿no? Pero si fuese así no me podría tampoco cortar la barba, po. Mm. Y eso es curioso porque mucha gente que cree en la ley de Moisés está rasurada. Hombres y mujeres. Y es Hombres curioso. y mujeres. Y ahí, claro, y en esos contextos, por ejemplo, cuando uno habla con mucha gente, muchas personas que son prácticamente judaizantes, ellos tienen esta idea como de no, hay que seguir la ley de Moisés al paso. Y en esos contextos a veces valen los contextos Qué bíblicos, no en difícil. todos. No en Bueno, todos. si usted quiere saber si los tatuajes se pueden hacer o no, o los piercing, escuche el podcast del pastor David con el pastor José Bravo, donde responden esas interrogantes. Sí, claro. Ahora igual yo creo que en cierto Que modo... está en la misma página de este podcast. Yo sí creo que en cierto modo también uno tiene que, a la hora de hacerse tatuaje, no solo contabilizar lo bonito que se puede ver en el cuerpo, sino que también, en ¿Sabes qué efecto... me perturba a mí? ¿Qué? Envejecer y que el tatuaje se arrugue. Yo creo que si un tatuaje correcto se ve maravilloso. Yo he visto gente adulta que tiene tatuajes, pero preciosos y, No sé. y perduran. No me gustan, la verdad. A mí me encantan. Lo encuentro un pecado terrible. Sí, yo no estoy tatuado, la gente puede notar y no voy a mostrar el resto de mi cuerpo para demostrar que no tengo tatuajes, pero con mi palabra basta, no tengo. Pero tienes piercing. Ah, sí, tengo uno nomás. pero Imagínate pequeño. tú, qué pecado más grande. Ahora, aquí vamos con Ya, esto. pero bueno, El entonces el legalismo, es que tienes que usar falda en la iglesia. no, el legalismo básicamente, yo creo que es lo que en cierto modo también genera mayor división en la iglesia, genera un conflicto real en las congregaciones de distintas denominaciones, por más de que sean hermanos en la fe. Aquí voy con esto, porque algunas ocasiones, y a mucha gente le duele que le digan, no, es que eso puede ser un dogma o una doctrina secundaria a lo que tú crees, porque las doctrinas principales son estas que están acá, que Dios es trinitario, que Jesús nació ¡Wow! que Qué Jesús... fuerte eso, porque hay cristianos, siendo cristianos, que no creen eso. Es que no son cristianos, al menos. Pero lo que voy es que tienen... Cristiano. Y hay gente que canta las canciones de gente que... Bueno, ¿crees? sí, y a lo que voy, ya está esto. Dios es trinitario, sí. Jesús resucitó entre los muertos, sí. Y si, por ejemplo, ya, si tú crees estas cosas, nosotros podemos ser hermanos, perfectamente. Pero, Bueno, yo creo que el legalismo y la religiosidad, no. Pero que muchas veces estos, no sé, por ejemplo, no sé si llamarle leyes, pero yo no encuentro otra palabra, como estos requisitos que tienen como ciertas iglesias, como de decir, si tú no usas falda no puedes entrar, si tú te maquillas no puedes entrar. O sea, cuando mi mamá era joven y iba a una iglesia en donde no se podía cortar el pelo a la mujer, no se podía maquillar la mujer, solamente podía usar falda, y resulta que en realidad, en vez de eso, acercar a las personas al Señor, las Dale. aleja. sí, y aquí voy con esto. Ahora, si tu iglesia tiene un orden en donde todos van con terno y corbata, Respeta ese respétalo. orden. O sea, Estás no, tampoco te donde cuesta tú tanto. Y quieres si no te estar. gusta ir con terno y corbata, búscate una iglesia bíblica, con doctrina bíblica, y que no usen terno y corbata, listo. O sea, no creo que sea tampoco algo Claro. con lo Ahora, cual si la afanarse. palabra es bíblica, Sí, si la palabra es bíblica a eso voy. y, no sé, te dicen, pero debes venir con terno, o sea, ya, ¿qué importa más, la palabra o cómo voy vestido? Sí, claro, Ya, ok, eso. Ahora, prefiero ceder. Pero si para ti es un tema, busca una iglesia igual de bíblica, igual de real o igual de, no sé, de buena, como tú le quieres llamar, y cámbiate de iglesia. Si tampoco vas a perder tu salvación por cambiarte de iglesia. Muchas Sí. veces hay gente que sufre por, no sé, todas las reglas que hay en su iglesia, pero tampoco tiene la valentía de buscar otros Sí. un lugar, No, sí, claro. porque en realidad Ahora, Dios está en todos los lugares. ahora, aquí vamos con esto. Hay doctrinas secundarias, lastimosamente, por más de que a mucha gente le duela, sí, las existe. Y, por ejemplo, una doctrina secundaria puede ser eso. El ir Claro. con terno y corbata, que para muchas iglesias lo viven casi como una doctrina prácticamente, ya puede ser secundario. Y también tiene que ser secundario
para el hermano que está asistiendo a una iglesia, que te piden terno y corbata y que tú sabes que es una iglesia bíblica. Entonces, si tú sabes que es una iglesia bíblica, es que también ese es tú tienes un que ceder tema. un poco. Ahora, también, si tú asistes... puede ser también una doctrina secundaria, por ejemplo, ya mucha gente dice, no sé, sobre el pastorado femenino, por ejemplo. ¿Puede ser inclusive una doctrina secundaria? Sí, porque ahora, ¿qué tienes que, por más que duela, porque hoy día son temas que se tratan mucho, por más de que duela, son doctrinas secundarias más, porque si para mí alguien directamente no es mi hermano cuando me dice, no, Jesús no es el Mesías, por ejemplo. No, tenemos una diferencia clara, o sea, no puedo yo negarte que tú y yo tenemos una diferencia. Cuando me dices, no, es que yo creo que es solo Jesús y que no existe una Trinidad. No, sí, claro que tenemos una diferencia Claro, clara. o solo Dios y que no existió Jesús y no existe el Espíritu Santo. O sea, Sí, para mí tenemos una diferencia clara. Y ¿te puedo llamar? No, porque en los primeros concilios, cuando uno lee Hechos, son cosas que quedan habladas. Cosas que si una persona no profesa esto, entonces no puede llamarlo tu hermano. Eso está marcado en la Biblia. No es que yo esté hablando algo que a mí se me ocurrió de la estás nada. empoderado por el celo del Espíritu Santo. Es que son temas que a mí me llaman la atención No, y que creo que son obvio, importantes. sí, súper Por importantes. ejemplo, una unidad con alguien que lo importante no lo cree, que lo importante, Lo principal, el de núcleo. nuestra fe, porque si Jesús no resucitó, va a nuestra fe y va a nuestra predicación. Quiero decir, o sea, básicamente, si no compartimos algunas cosas en específico que tenemos que compartir, no somos hermanos. No somos hermanos. No puedo buscar unidad con alguien que me está diciendo que Jesús no resucitó, porque algunas religiones incluso creen que Jesús no solo fue un profeta cualquiera, en algunas religiones incluso no creen en el concepto del nacimiento del virginal, al punto de poner historias que las sacan de no sé dónde y hacen que la historia sea una historia retorcida. Así es. Entonces, con esa gente, por más de que mucha iglesia quiera buscar unidad con ellos, yo no puedo concordar. No puedo yo creer eso. No puedo yo acercarme a alguien que me dice que Jesús no solo, que la historia de quien es el pilar fundamental de mi fe es falsa. ¿Me explico? Lastimosamente, aunque suene, aunque algunos van a decir, no es división, es que es la verdad, estos son mis pilares de mi fe y yo creo esto y yo vivo a raíz de que esto sucedió. Si esto no pasara, si esto no haya sucedido, entonces todo lo que yo creo no tiene sentido. Así es. Y yo lo reconozco como tal. Entonces, aquí vamos con esto, de que si hay puntos de religiosidad que sí tenemos que respetar, nuestras doctrinas son importantes. Son importantes. Una iglesia es que no importante tener una iglesia, doctrina. mi hermano, si una iglesia que no tiene doctrina, que no tiene una doctrina fundamentada, importante, marcada, que no tiene un detalle de qué es lo que se cree, mi hermano, es sumamente peligroso. Exacto. Es sumamente peligroso. Ahora, es igual de peligroso lo que también mucha gente legalista hace de ir o no ir con terno a la iglesia. No, eso no te va a quitar tu salvación. Eso no lo va a quitar. Pero hay otros temas, otras cosas que si tú no crees o que si de verdad no están dentro de tu fe, por más de que tú hayas escuchado la fe real, por más de que tú hayas escuchado la predicación real, por más de que tú hayas escuchado todo esto, si tú no lo crees porque eres necio solamente, entonces sí está en peligro tu salvación. Por ir con falda o con pantalón no va a perder tu salvación. Pero por no creer que Jesucristo es Dios, por no creer sí está. Así sí está en peligro tu salvación. Así que, mi hermano. Excelente tema. Excelente tema. Es un tema bien largo. Da para mucho más. Da para mucho más. Pero mi hermano, de verdad. Creo que algo que la gente. Pregunta la doctrina de tu iglesia. Pregunta la doctrina de tu iglesia. ¿Ves si tienen declaración de fe, mi hermano? Tienen que tenerla detallada. No puede el pastor. Tienen que tener declaración. No puede aunque venir. sea chiquita o muy grande, debe tenerla. Y tiene que tener, ojalá lo más extensa posible para que tú puedas tener la mayor cantidad de puntos que revisar. Pero mi hermano, si tú vas a una iglesia en donde, no sé, eso mismo, no creen en los mismos puntos que tú, hermano, de verdad, no creen no sé, en que Jesucristo era el Mesías, en que Jesús resucitó de los muertos, en que existe la Trinidad, que Dios es trinitario, entonces está en un conflicto, mi hermano. Así es. Eso. Pídala. Si no la tiene, mi hermano, no. Pídala. Pídala, de verdad. Pídala. Así Pregúntela. Es como ir al doctor y pedirle el título. Es como ir a una clínica y no saber si es que una clínica legal certificada. o no. Certificado no. Así es como ir a eso. Así de importante es. Ya estamos despidiéndonos. Esperamos que Siervos, te haya cuídate. servido. Háblalo, conversalo con
la gente correspondiente de tu iglesia. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Te un invitamos beso. a que Te puedas amamos. seguir Sigue escuchándonos. escuchando estos podcasts. Te amamos mucho. Cuídate. Bendiciones, Que el Señor adiós. te cuide, Chao, te chao. guarde y que tengas buen día. Chao, 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 chao.